Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora nos escuchan, pero lo cierto es que tenemos la firme intención de tener un tiempo de edificación con ustedes. Soy el pastor Juan Carlos Magallanes desde Quincy, el centro del estado de Washington, Heritage Baptist Church. Ayer regresaba a mi casa después del servicio y siempre me conecto a las noticias de mi país, de Perú. Y una noticia que me sorprendió mucho es que la presentadora decía de que en este momento hay el 30% de la población en el Perú, que son más de 30 millones de personas, uh, sufre y vive con depresión. Ahora, esto lo hemos estado tratando mucho durante meses atrás, pero ¿qué ocasiona la depresión? ¿Cuáles son los efectos de la depresión? Bueno, tendríamos que hacer preguntas mucho más concretas a especialistas concretos también. Y durante estas semanas que han pasado he tenido la visita de personas a quienes estimo mucho, pues que son, como se dice, my brother-in-law, ¿ok? Para los que hablamos un poquito de inglés, son mis cuñados, ¿no? Y mi cuñada está aquí, ¿no? Hermana de mi esposa, ella es psicóloga. Quiero hacerle algunas preguntas a ella un poquito en cuanto a estos temas, que creo que nos va a ayudar un poco más a cada uno a delucidar ciertas definiciones que para muchos se nos hace un poquito difíciles de entender. Conmigo está Rocío. Hola Rocío, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Buenos días Qué gusto con todos. de tenerte con nosotros aquí. Y tú vienes de Perú, ¿verdad? Exactamente, Y del dime, otro lado. ¿has encontrado una dificultad en el clima acá? Bueno, al principio siempre cuesta un poco porque allá en Perú el frío no es tan intenso como para, bueno, al menos en la capital donde yo vivo, ¿no? No es tan intenso como para 1 grado, 2 grados, 3 grados, sino pues es lo más bajo en Lima es 16, 15, ¿no? Entonces sí se ha sentido el contraste, ¿no? Sí, anteayer estábamos en Spokane. Es una ciudad relativamente grande aquí. Está a 3 horas, 2 horas y media donde estoy yo. Y mi esposa con sus hermanos están saliendo a las 6 de la mañana a caminar. Locos, ¿verdad? Están tres bajo cero y están saliendo a caminar. Y he visto algunas fotos que han puesto Sí, allí. Bueno, pues sí, mira, el frío está bonito de visita. ajá, de visita sí. Porque si te quedas, obviamente aquí pues sufrimos mucho por el asunto del frío. Sin embargo, el frío y la nieve y la lluvia son tan importantes en este estado porque si no hay nieve, no hay agua, y si no hay agua, no se riegan los campos. Si no se riegan los campos, no hay una buena cosecha, y si no hay si no va a haber una buena cosecha, los trabajadores no importan. Claro. Así que este es un estado agrícola, te diré. Pero al punto, Ajá. ¿no? Ayer escuché que en el Perú, el país de nosotros, ah, decía la presentadora que hay 30% de personas sufren de depresión. ¿Sí es cierto esto? ¿A qué crees que se debe? Bueno, yo creo que la depresión se ha ido incrementando en el transcurso del año 2020 como resultado de la pandemia, ¿no? Porque se ha venido generando un pánico y ansiedad en la mayoría de la gente de pensar de que cualquier contacto va a provocar en uno el virus, ¿no? Y por ello es sinónimo de muerte, ¿no? Entonces, ese es uno de los factores. Y otro de los factores reales también es que realmente muchos han perdido a seres queridos, ¿no? Sean familiares o sean amigos o personas conocidas. Entonces, eso ha generado que mucha gente se deprima. ¿Tú Y el otro conoces aspecto gente? es O sea, que también muchos han procurado evitar salir de manera absoluta, ¿no?, a la calle. Entonces eso también genera de que no haya interacción con otras personas y eso conlleva que la gente también pues se encierra en sí misma y se deprima, ¿no? ¿tú conoces personas que han muerto? Sí, en el ámbito, por ejemplo, de iglesia, hay muchos que han perdido no uno, sino dos, tres, cuatro familiares, Pero en fin, objetivamente, ¿no? ¿conoces Sí, personas? sí, conozco hermanos de la iglesia Ajá, ¿dónde donde asisten? congrego que han muerto papá, mamá, hijos, ¿no? Toda una familia, ¿no? Y que por la gracia de Dios, uno o dos dentro de esa familia se han podido salvar, ¿no? Te diré que en el lenguaje que nosotros manejamos en este sector te habrás dado cuenta que eso es nuevo. Lo que tú me dices aquí es nuevo escuchar que alguien conoce eso, porque cada vez que Ya. preguntamos a personas acá, Ajá. ¿conoces? No.
¿no? Así. Entonces, ahora, nosotros no te podemos decir que no aceptamos o entendemos el asunto de la pandemia. Lo entendemos, lo aceptamos, sabemos que es riesgoso, sabemos que es un peligro de muerte y todo lo demás, pero yo veo que allá en el Perú, como en otros países, en México, acabo de hablar ayer con hermanos que han llegado recién de México, me dice que la cosa está difícil, que hay un rebrote, que hay más gente conocidos que han muerto también, entonces te darás cuenta que aquí estamos en el paraíso. Sí, acá es más tranquilo y más seguro, al menos en el lugar donde nosotros nos estamos, digamos, desarrollando, desenvolviendo, ¿no? Se puede caminar, Sí, se puede respirar, se puede manejar bicicleta. uno está de repente menos ansioso del contagio, ¿no? De un posible contagio. Pero realmente la ansiedad o el pánico es un asunto que está en toda la gente, no sin necesidad de pandemia, ¿verdad? Sí. ¿Qué es la ansiedad? Bueno, la persona ansiosa tiene pensamientos respecto al mañana, ¿no? ¿Qué es lo que podría suceder en el futuro, de repente con sus planes, con sus familia? Esa seguridad que aparentemente está perdiendo le va generando pensamientos de qué será en el futuro, qué será del mañana, ¿no? Entonces podemos decir que la ansiedad es pérdida de un tipo de seguridad. De seguridad respecto al mañana, no tanto como pérdida, porque estamos hablando del mañana, ¿no? Uh-huh. Entonces, es más bien qué pasará mañana, ¿no? Uh-huh. Con eso que ahora yo considero o consideraba seguro, de repente mi trabajo, mi familia, mis proyectos. Entonces, ¿qué pasará mañana con ese trabajo, con esa familia, con esos proyectos, con esa economía? Entonces, ese tipo de pensamientos es lo que va generando más ansiedad, más temor, ¿no? Porque va de la mano también, ¿no? Incertidumbre en cuanto al futuro. ¿Sabes qué? Estoy avanzando preguntándote y dije que eres psicóloga, pero creo que es importante hacer notar algunas cosas. ¿Cuántos años en la profesión? Bueno, como 25 años trabajando ya. ¿Y especialista en bueno, qué área? Más me he enfocado en el trabajo comunitario, en la psicología educativa, con niños en colegio, de diferentes grados, ¿no? Desde pequeños hasta adolescentes, y también el apoyo y consejería a los padres de los niños, ¿no? Consejería Ese a los es padres. el énfasis de mi trabajo. Así, eso ha sido y tal vez será también, ¿no es cierto? Sí, en el ámbito educativo. Ok, hay mucha pérdida de trabajo en Perú, ¿verdad? Sí, muchos han perdido el trabajo, a otros se les ha disminuido significativamente los sueldos, otros han estado trabajando el año pasado, pero este año ya no están trabajando, entonces eso es otro factor pues que genera depresión y ansiedad también en la gente, ¿no? Una pregunta que siempre he querido hacérsela a un psicólogo, ¿okay? Es, ¿existe la psicología cristiana? Bueno, la psicología cristiana yo diría que no existe como psicología cristiana, ¿no? Existe la psicología en sí, que más es secularizada, porque los conceptos, el sustento, el fundamento de la psicología como que es científico, ¿no? Según el pensamiento del mundo. Y más bien lo que yo diría es que existen psicólogos cristianos, ¿no? Que basamos nuestra labor en los principios de la palabra de Dios para poder dar un consejo, para poder dar un tratamiento, para poder dar un apoyo emocional. ¿Se olvidan de Freud? ¿De quién hablamos? ¿De los cristianos? Porque para nosotros los cristianos, pues el fundamento es la Biblia, Ajá. ¿no? Es Dios. Y para el mundo, pues, no solamente o exclusivamente Freud, ¿no? Están diferentes corrientes psicológicas, ¿no? Pero en ninguna de esas corrientes es considerado Dios o la palabra de Dios como el fundamento, ¿no? A menos que sea un psicólogo con bases cristianas, ¿no? Ahora, la pregunta que viene como consecuencia de esto es, ¿debe un cristiano ir a un psicólogo? Yo creo que un psicólogo siempre nos va a servir de orientación y de apoyo, ¿no? Sobre todo si ese cristiano puede acudir a un psicólogo cristiano, ¿no? Porque le va a orientar, le va a guiar, le va a dar un apoyo y un consejo basado en lo que realmente debe ser el sustento de su vida, que es la palabra de Dios. Lo que pasa es que ahorita las escuelas modernas de escuelas teológicas, seminarios, universidades en el mundo, sacan, vamos a decir, hay nuevos cursos, ¿verdad? ¿No? Sí, entonces claro. se enfatiza la psicología cristiana. Yo lo he visto, te digo, Sí. porque tengo experiencia en cuanto a eso. Entonces, sucede que al enfatizarse esto, causan una división entre lo que nosotros conocíamos normalmente como psicología. Y claro, lo has aclarado, que pues la psicología es lo general y es el psicólogo, si es cristiano o no, de alguna manera, claro, el que va a determinar, ¿no es cierto?, la función. Ahora, en base a esto,
La diferencia entre un consejero cristiano y un psicólogo cristiano. Ya, a ver, sigamos hacia dónde va la pregunta. ¿Cuál es la diferencia de un consejero cristiano y un psicólogo cristiano? Yo creo que cuando tú dijiste hace un rato en las institutos o seminarios se está enseñando psicología cristiana, yo creo que más se está enseñando consejería cristiana, ¿no? Brindar un consejo, alguien que de repente tiene un trastorno de ansiedad, depresión, pero si hablamos ya de, por ejemplo, un caso de más psiquiátrico, más, digamos, que va a un trastorno más fuerte, yo creo que el trabajo es desde principios cristianos, pero también con el apoyo de conocimientos o bases o fundamentos de la ciencia psicológica y psiquiátrica, ¿no? Que van de la mano. Creo que ahí el trabajo es conjunto. No podemos decir esto no sirve, esto es mundano o satánico y esto no más funciona, ¿no? Yo creo que la palabra de Dios, de hecho, que es la base y es el principio que debe regir, porque sin esto lo de acá no ayuda, es temporal. Ya. Los principios de la psicología. Voy a decir algo que para algunos que van a escucharme va a caer como bomba. Ya. Porque cuando digo, ok, no solo la palabra de Dios, o sea, la pregunta es esta, ¿no? Porque pues sabemos pastores que somos, yo quiero decir fanáticos, extremadamente fanáticos cuando mencionan y dicen, todo lo puede ser la palabra de Dios, que obviamente es desde nuestro principio es cierto, ¿no? Pero claro. si todo lo pudiera ser la palabra de Dios, entonces pues no hay psicólogos, no hay doctores, no hay nada, ¿no? O sea, cuidado con la palabra, porque es bastante general, es bastante general, pero también hace que mucha gente no entienda entonces el porqué de las profesiones, ¿no? Sí, pues. O sea, yo pienso que hay que tener mucho cuidado con eso, o sea, nuestra boca a veces dice lo que nuestro corazón enfáticamente quiere anunciar, pero a veces nos equivocamos. Creo que es un error. Entonces, en base a esto, voy al punto de cuando el cristiano, estoy hablando de gente que es creyente, que viene a la iglesia, de pronto debe decidir, no tratar más con el consejero, con el pastor, con el discipulador, etcétera, etcétera, acerca de algo, y de pronto tienen que recurrir, ¿no? Ya definitivamente a un appointment, a una cita ya con el psicólogo, ¿no? Que cristiano también, pero con el psicólogo en sí, ¿no? Claro. Yo creo que, como hablabas antes, la psicología no va a estar desligada del otro aspecto espiritual o bíblico. ¿En qué sentido? En que la psicología lo que va a ofrecer son herramientas, estrategias que nos van a ayudar, o técnicas también que nos van a ayudar a mejorar, a pulir la forma como vamos a llegar a la persona para poder apoyar mejor en la psiquis, que es la parte mental, los pensamientos, las emociones, la voluntad, esa capacidad de tomar decisiones. Entonces la psicología lo que me va a ayudar es a cómo establecer ese abordaje con la persona, cómo va a funcionar mejor ese abordaje con X tipo de persona. ¿La terapia? Claro, vendría a ser lo que es la parte de la terapia, ¿no? En donde no voy a dejar de lado en ninguna forma la palabra de Dios. Es cómo yo voy a hacer ese abordaje de compartir, de darle los principios de la palabra de Dios, ¿no? Pero entendiendo cuál es el fundamento de la mente de esa persona, ¿no? De por qué ella está actuando así, de por qué de repente se está poniendo a la defensiva, de por qué se cierra, de por qué tiene temor de repente de abrirse a otras relaciones interpersonales, ¿no? Entonces va explorándose un poco más con esas estrategias que la psicología me puede ayudar a optimizar, ¿no? Ya, ok. No es discipulado, no, pero yo le llamaría es un tipo de discipulado especial a una persona, ¿no es cierto? Porque pues discipulado tiene mucho que ver para nosotros en términos de iglesia, tiene que ver la manera cómo generamos el camino para que la gente vaya aprendiendo los principios básicos del Evangelio. Exacto. Y ahí está la diferencia con el pastorado. Nosotros los pastores a veces queremos convertirnos en psicólogos, ¿no? Porque comenzamos a explorar ciertas cosas. En el pastorado lo que normalmente nosotros vamos a enfocarnos es en lo que Dios perdona, ¿no? Vamos a enfocarnos en el pasado, ¿no? Porque la persona viene con cargas y normalmente la persona que tiene la convicción de que es pecador y que necesita a Cristo, pues viene por arrepentimiento y tiene que arrepentirse de algo, ¿verdad? Claro, entonces cuando llega a nosotros, a veces somos oídos de las confesiones, ¿no?
y pues vamos a los versículos de la Biblia, ¿no? Claro. Y a veces examinamos cuando es algo que la persona no entiende, que Dios puede perdonar, pues vamos a tratar el asunto bíblicamente desde lo que pasó, ¿cierto? Pero tenemos un límite, porque no podemos seguir adelante. Se llega a un punto en donde nuestro trabajo empieza en el púlpito y termina en el púlpito. Cuando abrimos nuestra oficina para terapia, Ajá, ¿no es cierto, no? consejería. Pero ya nos vamos ahí, o sea, no somos consejeros, pero otra vez, no, la mirada es retrospectiva, estamos mirando atrás. ¿No entiendes tú? Y claro, ponemos énfasis en las cosas del futuro, el perdón de Dios, la salvación, nos vamos al cielo, etcétera. Pues son las cosas generales del Evangelio. Y cuando hablaba al respecto de la consejería o psicología cristiana, estamos hablando que hay mucha gente en este momento en el mundo, en las iglesias, en el Perú, aquí, ¿no? Que necesitan personas un poquito más calificadas que solamente decir soy el consejero de la iglesia, ¿no? Porque las personas, como te dije, están sufriendo de pánico, ¿no? Un pánico de muerte. Yo soy de las personas que creo que el pánico y la depresión, como algunos le llaman, envenena. Yo creo que envenena y yo creo que nos hace morir antes de lo previsto, ¿no? Prepara nuestro cuerpo para una muerte prematura, vamos a decir así. Ok, entonces... Una sí. cosita que quería decir Dime. es la de los dos trastornos, digamos, más fuertes que se dan en la persona son depresión y ansiedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, como decíamos, la ansiedad es un qué pasará mañana, y la depresión es un qué pasó, por qué pasó, ¿no? Estamos hablando del pasado, nos quedamos enfocados en ese pasado, ¿no? Entonces, el no resolver, como hablabas acerca del perdón, ¿no? Entonces, el no resolver eso, el no perdonar, el no soltar eso, el no dejar ir ciertas cosas del pasado hace que la persona se enfoque en pensamientos que lo deprimen, ¿no? Que lo hunden. Entonces, son esos dos. Siempre la base va a ser los pensamientos erráticos que vienen a la mente de la persona, ¿no? Y que van a bajar al aspecto emocional. Entonces, ya ahí es donde uno se deprime, se entristece, se angustia o entra en ansiedad, ¿no? Entonces, para resumir, depresión es enfocarse y quedarse estancado en el pasado. Y ansiedad es enfocarse en ese mañana. Y ninguna de las dos cosas tenemos el control, ¿no? El pasado ya no es vigente, no puedo cambiar nada. Y el mañana tampoco puedo tener control sobre lo que no sé qué va a pasar, ¿no? Es confiar, ahí viene, confiar en Dios, confiar en su palabra, ¿no? Y la psicología habla también un poco, ¿no? Principios, digamos, de perdonar, ¿no? O de tener fe, pero no va en el sustento de la palabra de Dios, ¿no? De tener fe en Dios. Habla de tener fe en uno mismo, en tus capacidades, en lo que tú puedes hacer, en tu potencial, ¿no? O el perdón, pero no un perdón de a pesar de, o aunque la persona no se lo merezca, o tienes que tomar esa decisión aunque no lo sientas, no. Entonces trata de convencer de que la persona lo sienta para que lo haga. Y nosotros como cristianos sabemos que el perdón es a pesar de que no lo sientas, ¿no? Porque sabemos que es una decisión y que es un principio que si Dios no lo determina es porque va a beneficiarnos, ¿no? Gracias. Vas a estar acá unos días más, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros abrimos nuestros canales de comunicación a las personas que nos escuchan, que nos ven, a las señoras acá en la iglesia. Digo señoras porque la mayor parte de personas relacionadas con la educación de los chicos son las señoras, los señores están trabajando. Entonces, tiene preguntas, tiene necesidad de una cita, aproveche este tiempo, está de oferta, ¿no? Entonces creo que tú estás abierta para escuchar a personas y pasar un tiempo bonito con las personas que quieran escuchar y que quieran resolver algunas situaciones, ¿verdad? Claro, y también tienes correo electrónico, WhatsApp, y pueden llamarte. Tengo bueno, por WhatsApp podrían comunicarse al 954-764-816. Este es el teléfono de Perú. De Perú. 011-51 es el código. 011-51-9, ¿qué otra vez? 954-764-816. O si no, por medio de la iglesia, llámenos a nuestros teléfonos y pues todavía nos quedan algunos pocos días, no muchos días, ¿no? Para poder compartir con ustedes. Rocío estará aquí durante estos días más que vienen, sábado, domingo, y bueno, pues estamos muy contentos de tenerle. Gracias, ha sido un bonito tiempo, también, muy acogedor. Y solamente para finalizar,
Entonces, la psicología es buena. Yo diría que sí, pero por sí sola no, porque lo mejor y el mejor fundamento va a ser siempre la palabra de Dios, el buscar a Dios, el buscar qué dice Dios respecto a mi problema y cuál es la solución que podemos encontrar en la palabra de Dios respecto a mi problema, ¿no? Okay. Muchas gracias, que Dios te bendiga, un placer. Gracias. Ojalá que no sea la última vez que estés acá. Esperamos que estés muchos años más en los Estados Unidos. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias.